¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. Amigos, televidentes y oyentes de Café con Vos, el saborcito de estar informado, de debatir y analizar siempre sin tapujos. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en una nueva edición a través de 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora, o escucharnos por medio de esta red de emisoras que se enlazan todos los días para que juntos disfrutemos de su programa. Pueden seguir el programa Café con Vos a través de Radio Rumbos en Rivas en los 96.9 FM, Radio Darío en León en los 89.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields en los 101.3 FM y en todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Vos. Donde hacemos periodismo sin tapujos. Quiero recordarles que ahora encuentran frijoles enteros y molidos blanditos en todas las pulperías del país. Frijoles blanditos no tienen preservantes y no necesitan refrigeración. Además de eso, son 100% nicaragüenses. Por tanto, los invito a que se den un gustito disfrutando de frijoles blanditos. Gracias por seguirnos por medio de las redes sociales. Recuerde, @Café con Bosni en Twitter, Café con Bosni en Facebook, www.cafeconvos.org es nuestro sitio web. Y si quiere suscribirse a nuestro canal de YouTube, solamente tiene que darle al buscador Café con Vos y ahí aparecerán los programas que hemos hecho a lo largo de este tiempo. En unos minutos con nosotros el doctor José Luis Velázquez, ex embajador de Nicaragua ante la OEA. Ha ocurrido algo realmente extraordinario. Extraordinario para nuestro país porque Nicaragua, su situación fue informada, y digo fue informada porque no era una reunión para decidir nada, sino que solamente para conocer la situación de Nicaragua, de los derechos humanos, de las libertades públicas, de la libertad, de la democracia y la justicia. Eso lo conoció el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Óigase bien, ni Anastasio Somoza llegó a ese punto, a ese nivel, a esa, no voy a decir altura, porque no es altura, es a esa etapa de la crisis en el mundo. Por tanto, de entrada, para los miles de nicaragüenses que procuran un cambio en el país, esto definitivamente es una victoria. Porque los países del mundo, o sea, no hay otro foro más alto que ese, para que estemos claros, ¿no? Los países del mundo escucharon testimonio de Félix Maradiaga, escucharon a Gonzalo Conque, el jefe de gabinete de la OEA, que dice, y voy a darme el espacio solamente para citar las palabras de Conque, que dijo: las soluciones para Nicaragua pasan insoslayablemente por la paz, la verdad, la justicia y la democracia. A su vez, Conque, para que nos ubiquemos también en dónde está la verdad y dónde está la mentira en los discursos, cifró en 322 los muertos en Nicaragua, no en 198, como dice el Ejecutivo nicaragüense, que es la cantidad de personas que ha muerto. No, 322 en base al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre ellos, óigase bien, 22 policías. Y no es cierto entonces que no se meten a los muertos del gobierno o a los policías que han fallecido
por culpa del mismo gobierno que ha mandado a reprimir a la población en la cuenta. Pero agrego algo más. Citando al secretario general de la OEA, Luis Almagro, con que dijo que el adelanto de las elecciones sería fundamental y la solución genuina para la crisis, en el más alto foro de discusión del mundo. Así que creo que vamos a analizar en unos minutos con el doctor Velázquez esta reunión de hoy, porque hay quienes piensan que, y ahora pues, se queda la gente como, ¿y ahora qué pasó? Calma, era una reunión informativa, ya vamos a ver qué puede ocurrir en los días siguientes o en la semana siguiente, porque recuérdese que la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU está en manos de Estados Unidos por un mes, y en ese mes pueden pasar tantas cosas que vamos a estar casualmente viendo por dónde podría virar el barco en las próximas semanas. Así que los invito a que juntos hagamos y disfrutemos este delicioso café. Disfruta de Café con Vos. Hola, mamá. Hola, amor. ¿Ya compraste todo? Cebolla, tomate, le dejas caer todo en la masa y le echas sal. Eso, la sal. Mezclalo bien. Casi tan rico como el suyo. Adiós, amor. Besitos a todos. Activa llamadas ilimitadas por un día a un número de Claro en Costa Rica. Envía 1CR al 1000. ¡Claro que sí! El nuevo jabón Don Toro. Toma la suciedad por los cuernos. Con mayor rendimiento y mayor limpieza. Toda la frescura de la naturaleza en tu hogar. Don Toro, la nueva opción de ahorro para tu familia. Don Toro, este toro sí sirve. Distribuido en todos los supermercados del país. Equipronic S.A., empresa líder en la distribución de seguridad ocupacional e industrial, representando las mejores marcas del mercado mundial. Contamos con un amplio stock de producción de calidad certificados bajo estándares internacionales de calidad. En seguridad ocupacional, los mejores. Si a casa con bien quieres volver, los equipos de Equipronic te debes poner. Equipronic. Tus noticias. Con primicias en HD, en vivo. En 100noticias.com.ni. 100% Noticias, el canal del pueblo. Ahora transmitiendo en vivo con resolución HD. Por 100noticias.com.ni. Las 24 horas del día y los 7 días a la semana. El único en Nicaragua con primicias y en vivo a toda hora. En 100noticias.com.ni. Disfruta de Café con Vos. La crisis económica ha golpeado a las pequeñas y medianas empresas. Por eso, en el mes de la patria, apoyemos lo nuestro, apoyemos a nuestras pymes, consumamos lo nica, contribuyamos a la generación de empleos en el país. Las pymes nicaragüenses son el soporte de nuestra economía. A los propietarios de pymes les invitamos a que conozcan los servicios de apoyo que brinda la Cámara de Industria de Nicaragua a través del Centro de Negocios y Asistencia de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa CENAMI. Recuerde que la industria textil es generadora de empleo y crecimiento económico para Nicaragua. Quiero saludar a todos, sin excepción, a todos los periodistas y comunicadores nicaragüenses independientes, porque la Sociedad Interamericana de Prensa ha otorgado el máximo galardón al periodismo nicaragüense en el año 2018, sobre todo al periodismo independiente. Así que quiero felicitar a todos mis colegas que día a día luchan por hacer periodismo de verdad. Cuesta hacer periodismo de verdad. Es sencillo venderse, es sencillo doblegarse, es sencillo adular al poder. Y no me refiero al poder político nada más. Hablo también del poder económico, del poder religioso, de las fuerzas fácticas de los países. Y en este caso, en los últimos 4 meses, el periodismo nicaragüense se ha visto
sobre todo los periodistas independientes, se han visto asediados, se han visto amenazados, se han visto difamados y calumniados, se han perdido equipos, se han quemado estaciones. Se ha buscado cómo cercar a la prensa independiente para que no se diga la verdad de lo que está ocurriendo. Si no, remontémonos a los primeros días, censura 100% noticias, a otros canales de televisión, afectación a radios, a periódicos, robo de equipos, agresiones a periodistas nacionales e internacionales, fotógrafos, la muerte de nuestro colega Ángel Gaona. Así que un abrazo y mi reconocimiento particularmente a los colegas periodistas que todos los días luchan por hacer periodismo de verdad, que llegan a sus casas, se sientan con sus familias, pueden comer tranquilos, verle a los ojos a sus hijos, a sus esposas o a sus parejas sin sentir vergüenza de lo que hacen, sino sentirse plenos, orgullosos y satisfechos de hacer un trabajo noble en pro de un mejor país siempre. Así que mi abrazo a cada uno de los periodistas independientes. No quiero tomarme mucho tiempo con mis comentarios porque quiero analizar a profundidad con el doctor Velázquez la decisión o lo que se ha celebrado este día en Naciones Unidas. Pero sí debo hacer un pequeño resumen, me parece que es pertinente, en relación a lo que pasó en este foro que, como les decía hace unos minutos, es el más alto. De ahí solamente el cielo, man. Solamente el cielo. Y en el cielo ya sabemos que solamente se encuentra Diosito y ahí hasta que lleguemos a rendir cuenta. ¿Qué pasó? Nicaragua quedó expuesta ante el mundo como un país cuyo gobierno viola derechos humanos y pone en peligro la paz. Ni la dictadura de Somoza, repito, llegó a ese nivel en Naciones Unidas. 2. La mayoría de los países coinciden en que el rol de democracia o de diplomacia preventiva debe aplicarse para evitar una escalada de violencia que consuma o que se añada a otros países de la región. 3. Como le decía Gonzalo Conque, que es el jefe de gabinete del secretario de la OEA, Luis Almagro, y Félix Maradiaga expusieron, el primero, en este caso Conque, que la salida debe ser electoral, y en eso hemos insistido nosotros también acá. Aquí no se trata de que me voy porque quiero que te vayas y te voy a dar una patada y te vas, no. Hay espacio para discutir salidas pacíficas que sean beneficiosas tanto para la población que pide cambio como para el gobierno. Nadie ha estado cerrado a esa posibilidad, pero con comicios adelantados. El diálogo, ustedes lo escucharon, creo que en la mayoría de los que participaron como oradores en esa discusión, la palabra diálogo, el cese a la represión y la palabra diálogo y el respeto a los derechos humanos fueron los que prevalecieron en la mayoría de los discursos que se dieron. Maradiaga, para algunos podrá ser la persona más indicada para haber dado el testimonio, para otros no. Y eso no es lo que está en discusión. El punto es que Félix con su testimonio dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Y él salió del país como migrante y huyendo de un conflicto bélico. Y después todo lo que ya sabemos que ha ocurrido desde que se inició la crisis y Maradiaga ha sido víctima de agresión directa de parte de paramilitares y de gente que está o que simpatiza con el gobierno del señor Ortega. Nicaragua fue defendida por países que son cuestionados casualmente por violar derechos humanos. Rusia, China y Bolivia no son como países de los que te puedas sentir orgulloso que te defiendan. Tienen serios problemas de derechos humanos en sus respectivas naciones. Así que no es como para decir que esos tres países, dos de ellos con poder de veto, te hacen sentir mejor o menos mal. Es posible que bajo la presidencia de Estados Unidos se logre un cabildeo a lo largo de este mes, por lo menos para que pudiesen haber una declaración de presidentes
que llame al país a tratar de superar la crisis con la ayuda de los organismos regionales, llámese OEA. Y lo último que me pareció a mí, pues, realmente me duele porque es parte del dinero que yo pago como nicaragüense en impuestos. El señor Moncada va a la sede de Naciones Unidas a leer un papel que pudo haber leído el embajador de Nicaragua ante las Naciones Unidas, a leerlo. Un pasaje gastado de puro gusto. Y hablar de una deuda de Estados Unidos cuya base, cuyo reclamo no tiene base o la base es débil, porque en el gobierno de doña Violeta esa deuda fue perdonada. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero fíjense ustedes, se le paga el pasaje, se le paga la estadía y todo lo que ocurre solo para ir a leer un papelito que le dijeron de aquí, vaya a leer esto. Y de ahí no pase, oye, vaya, léalo. Y después de eso, nos vemos. Qué caro, man. Qué caro ese pasaje y qué poco llegó a aportar realmente. Porque realmente no hay nada que debatir. O sea, no hay. Ustedes se fijaron bien. No es que digo yo una cosa y yo te la replico, no. Cada orador habla, plantea sus posiciones, punto. ¿Por qué? Porque no, era una reunión informativa. Lo más importante es que Nicaragua está ahí. Está ahí ante los ojos del mundo. Y pueden en las siguientes semanas tomarse decisiones que ya vamos a conversar con nuestro invitado en unos minutos, el doctor José Luis Velázquez. Así que los invitamos a que continúen con nosotros para que sean parte del debate. Ya regresamos. Disfruta de Café con Vos. Despierto todos los días con la misma motivación, alimentando el éxito con esfuerzo y sacrificio, se construye un campeón. Pelea, lucha por ganar. Si crees en ti, lograrás grandes cosas. No sabemos los desafíos que vamos a enfrentar. La mayor victoria es aquella cuando lo damos todo. Ahora, disfrutar de frijoles blanditos es más fácil. Recuerda que no contiene preservantes, no necesita refrigeración y es 100% nicaragüense. Busca frijoles blanditos en sus diferentes presentaciones en todas las pulperías del país. Date un gustito con Blanditos. Distribuido por Agricorp. Que la próxima lluvia no te sorprenda. Aplica a tu financiamiento de mejoramiento de vivienda. Llena tu solicitud en Facebook o visítanos ya. Porque en Mi Crédito crecemos juntos. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Ya en estudio el doctor José Luis Velázquez, ex embajador de Nicaragua ante la OEA. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Luis. Un placer tenerlo por acá nuevamente. Su valoración de lo que pasó ahora. Hay mucha gente que se quedó así como en stand-by. Dice, ¿y ahora qué pasó? No votaron, se dividió la cosa, ganaron ellos, perdimos nosotros. ¿Qué pasó, según su visión? Para mí es un triunfo rotundo del pueblo de Nicaragua, de que en términos de que del 19 de julio al 5 de septiembre hayamos recorrido todos los espacios necesarios. 19 de abril. Desde 19 de abril, ¿verdad? Al 5 de septiembre hayamos recorrido en menos de 4 meses y algunos días todos los espacios necesarios que tienen las relaciones internacionales y el sistema internacional para ventilar asuntos importantes y la crisis del país, precisamente. Entonces, este es un gran triunfo. El tema de Nicaragua está puesto en la gran pantalla de los asuntos mundiales, ¿verdad? En un término récord. Lo que se ha dicho en el Consejo de Seguridad, tanto hay que destacar de que hubo primero este forcejeo inicial,
¿verdad?, de poder colocar el tema en la agenda. Eso es muy importante. Y aquí hay que reconocerle mucho a la embajadora Nikki Haley, ¿verdad?, que con su habilidad y su manera de ser y el liderazgo que ha proveído, logró colocar, a pesar de la oposición que tenía de países importantes como dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son China y Rusia, ¿verdad?, logró poner el tema en la agenda y que se discutiera. Ese es el preliminar de todo esto, ¿verdad? Pero sí hay que darle mucho mérito por eso, de que se haya discutido el tema. El tema se discutió de la mejor manera posible. Vimos la presentación de Conque, vimos el testimonio de Félix Maradiaga. Todos los elementos fundamentales de la crisis están puestos. Las sugerencias y las proposiciones para su resolución, que la citaba, ¿verdad?, que ya lo decía Conque, y es lo que hemos mantenido nosotros aquí, que tiene que ser una negociación en base a principios, no una negociación en base a posiciones, lo que debemos de tener. Y aquí los principios están ya dispuestos y sentados claramente. Uno es el principio de paz, el otro es el principio de verdad, el otro es el principio de justicia, y el otro es el principio, el principio de justicia y democracia, básicamente, ¿verdad? Que es lo que se ha hablado aquí desde el principio. Ahora, doctor, lo que pudimos ver fue una presentación de algo informativo, ¿verdad? No es un asunto que se iba a discutir una resolución, ni que se iba a tomar una decisión en relación a Nicaragua. Es más, voy a leer en unos minutos más adelante la posición o una consulta que le hice al doctor Julio Icaza, que fue embajador de Nicaragua ante la ONU, y él me plantea, y ya se lo voy a decir lo que plantea más adelante en relación a lo que puede ocurrir, pero lo de hoy era un asunto de poner en perspectiva y frente al Consejo de Seguridad lo que está ocurriendo en Nicaragua. Sí. Hay que ponerle mucha atención a la declaración del embajador de Kuwait, ¿verdad? El embajador de Kuwait, de una manera sumamente diplomática y profesional, estableció las bases legales de lo que ocurrió en el Consejo de Seguridad. Él dice: el artículo tal le permite al Consejo de Seguridad conocer potenciales amenazas al orden internacional, y se ha considerado de que aquí hay una amenaza potencial al orden internacional y por tanto se discute el asunto en la OEA. Por supuesto que como es una introducción, una discusión inicial, no necesita ni se somete a votación, porque ya sabemos que los asuntos en el Consejo de Seguridad están sujetos al veto que tienen los 5 miembros permanentes, ¿verdad? Si uno de ellos, de estos miembros permanentes, que son China, Rusia, Inglaterra, Francia, Estados Unidos ¿cuál es el otro? No recuerdo cuál es el otro. Son Rusia, China, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Son los 5 miembros permanentes. De cualquiera de ellos que haga el veto, no se toma ninguna resolución y queda bloqueada la acción en el Consejo de Seguridad. Pero lo importante aquí es el foro y el tema. Está el foro, que es, como has dicho, el foro más importante, sí, que donde se discuten los asuntos de seguridad a nivel global, y el tema de Nicaragua se discutió en base a lo que se ha venido sosteniendo aquí. Y lo más importante es que se discutió en base no a las premisas de que has querido sentar el gobierno, ¿verdad? De que aquí ha habido un golpe de Estado, ¿verdad? Hay un golpe de Estado y que el gobierno ha sometido a estos golpistas. No, lo que se discute fundamentalmente es que la base de la crisis es la apariencia de un gobierno que es inconstitucional. Todavía no lo dicen así, pues, pero se deja entrever un gobierno que ha violado sistemáticamente los derechos humanos, que ha cometido crímenes de lesa humanidad, y ante eso hay un pueblo que se ha rebelado, haciendo uso de su derecho de rebelión, y que ese derecho de rebelión debe ser protegido en todo momento también, y que además se tiene que hacer justicia sobre las violaciones flagrantes a los derechos humanos. ¿Cómo se puede interpretar a nivel político que ese discurso del golpe o del supuesto golpe en Nicaragua solamente está en la mente de países como Venezuela, Bolivia? Ni siquiera Rusia habló de golpe de Estado, habló de una situación en la que hay una intervención de Estados Unidos, que dicho sea de paso, el embajador ruso se le olvida que si se trata de intervenciones en este país como víctimas de la Guerra Fría y como carne de cañón fuimos puestos los nicaragüenses por Estados Unidos y por la Unión Socialista de República Soviética. Y aquí
tanto Estados Unidos, al que critique el señor embajador de Rusia, como la misma URSS, aquí mandaron armamentos y aquí intervinieron directamente. Aquí fuimos pasto de batalla de elefantes. Entonces no luce de pronto y llegar a un foro, pues, perdón por el paréntesis, pero me parece que es necesario de pronto ubicar a la gente. O sea, Rusia aquí ha estado también matando gente, mató gente en los 80. Y el recuento de todos los bandos es un promedio de 50.000 personas en la guerra. Entonces, dice el señor de Rusia, o sea, tampoco el señor de Rusia llegó a ocupar el término o la frase golpe de Estado. O sea, por tanto, ¿qué significa desde el punto de vista político ese discurso que aquí el señor Ortega lo mantiene y todos sus funcionarios o la mayoría de sus funcionarios hablan de los golpistas, de los terroristas y que aquí lo que hay es una intención de derrocar un gobierno constitucionalmente electo? Bueno, desde que ese discurso se cayó, ese es el relato del poder que ellos venían construyendo, ¿verdad? Y en base a lo que ellos estaban queriendo justificar estos actos de represión, de que aquí había habido hay un gobierno legítimamente constituido de acuerdo con el sistema constitucional que cumplía con todas las normas del sistema constitucional y el Estado de Derecho, y que apareció una rebelión que planteó un golpe de Estado que quiso dar al traste con todas las cosas buenas que ellos venían haciendo por el pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Y que ellos se han defendido, han restablecido la paz y que ahora solamente se trata de borrón y cuenta nueva y volver a empezar a normalizar el país en una normalidad que es imposible de alcanzar nuevamente. Pero ese discurso se cayó, porque ahora de lo que está de por medio y lo que acepta la comunidad internacional, que es la comunidad internacional seria, ¿verdad? Países que vos los viste, que son como por ejemplo Francia, países como Inglaterra, países como Estados Unidos, países como Perú. Los Países Bajos. ¿Verdad? Los Países Bajos. El paisucho, que así le llamó un canciller nicaragüense. Sí, Coronel Kraus. Todos estos países que son más cercanos a nosotros, porque compartimos con ellos por lo menos el ideal de una cultura y de una civilización, son los que están con nosotros y ellos no aceptan ese tipo de discurso. Más bien plantean el otro problema. Ortega es el que dio el golpe de Estado aquí, con los fraudes electorales sistemáticos que planteó desde un principio, después con la violación misma de la Constitución para reelegirse las veces que quiso y después con las violaciones flagrantes de derechos humanos. Y que el pueblo de Nicaragua se rebeló en contra de eso y debe de protegerse ese derecho de rebelión que tiene el pueblo de Nicaragua frente a la tiranía. Eso es lo que estamos viendo, el derrumbe de ese discurso espurio que ha venido preparando la dictadura. Ahora, cuando uno escucha las intervenciones de los países como Rusia, como China, como Kazajistán, como Bolivia, dice, esto no es necesario que lo veamos aquí. O sea, este tema, dicen, no es necesario que haya subido hasta este nivel. Esto se puede ver en otro foro, en otra dimensión, porque no está en peligro la paz mundial, ni está en peligro ni siquiera la paz regional, cosa de la cual difiere Costa Rica, por ejemplo, que está sintiendo de manera directa con la migración de nicaragüenses la crisis que estamos viviendo nosotros. Pero era necesario, objetivamente, doctor, llegar hasta ese nivel en el que algunos dicen, este es un caso muy pequeño para que lo veamos aquí. Aquí hay grandes ligas esto. ¿Qué estamos haciendo con un caso como el de Nicaragua que no ha llegado a los niveles que nosotros estamos acostumbrados a ver? Irán, Siria, ¿ah? O sea, estamos hablando de situaciones nucleares o potenciales afectaciones nucleares al mundo, y ahora estamos viendo una situación de Nicaragua en la que, según algunos, dicen, esto lo pueden resolver los mismos nicaragüenses. Sí. Mira, Luis, hay un consenso en la comunidad internacional en que la lucha por los derechos humanos es indivisible. Porque una violación, por pequeña que sea, en cualquier parte del mundo a los derechos humanos, nos afecta a todos. Tarde o temprano nos llega y nos afecta. Las violaciones a los derechos humanos producen lo que nos llamamos en economía institucional externalidades, ¿verdad? Las relaciones entre un gobierno y sus ciudadanos, que debían de ser armónicas y guiadas
¿verdad?, por los principios democráticos cuando se violan, producen efectos que impactan especialmente a los países vecinos y a la comunidad internacional. En este caso lo que nosotros vemos es que la afectación de la relación entre el pueblo de Nicaragua y el gobierno de Daniel Ortega ha producido una externalidad negativa que se traduce en traslados masivos de inmigrantes a Costa Rica y a los otros países vecinos, ¿verdad? Y estos países vecinos tienen que absorber esta externalidad negativa que está produciendo el país. Lo mismo lo estamos viendo en Venezuela. Venezuela tiene una crisis de migración más grande. Y lo mencionaba el embajador Argeli. Porque la gente vota con los pies, como decía Lenin, ¿verdad? La gente vota con los pies cuando se va de un lugar donde no le parece cómo es el gobierno, y eso es lo que está pasando aquí. Pero Brasil tiene que absorber esto, Colombia, por supuesto, ¿verdad? Ecuador, ayer hubo esta reunión allá en Quito, precisamente de 14 países para revisar la situación, la crisis humanitaria de la migración, y especialmente esto se vuelve una externalidad más negativa cuando países como Nicaragua y como Venezuela empiezan a tratar de exportar, ¿verdad?, la crisis vía estas migraciones, cuando los infiltran y tratan de crear problemas en los otros países. Entonces no hay tal cosa, ¿verdad? La lucha por los derechos humanos es indivisible, no hay ninguna violación, por pequeña que sea, que la podamos dejar pasar, porque esa violación se va convirtiendo en un efecto acumulativo, y cuando la vemos es que se transforma en una crisis de carácter mundial o regional o como sea. Y entonces entra en función lo que escuchábamos en parte de las intervenciones del foro, que era la diplomacia preventiva. ¿Qué significa eso? La diplomacia preventiva son las medidas que permiten prevenir que es la escalación de un conflicto, ¿verdad? Todo conflicto va en camino a cada vez ir subiéndose en lo que llamamos la espiral de violencia, ¿no? Hay rebelión, hay represión, la rebelión se escala la represión hasta que caemos en situaciones de guerra civiles, o esto rebasa hacia conflictos internacionales o a intervenciones militares. Entonces eso se trata de evitar precisamente con lo que se llama diplomacia preventiva. Hay que prevenir estos escalamientos. ¿Cuáles son las medidas de diplomacia preventiva? En primer lugar son los buenos oficios, ¿verdad?, donde llega un país o dos países se ofrecen de acercar las posiciones de las partes. Están las mediaciones, cuando ya esta otra comisión de países hace propuestas para resolver los problemas. Está el arbitraje, cuando se nombra un árbitro que decida sobre las distintas posiciones que hay en una situación. Y por último está también los juicios. Los juicios ante las cortes, por ejemplo, aquí esto podría caer a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en algún momento, ¿no? ¿Verdad? O a la Corte Internacional de Justicia o a la Corte Interamericana de Justicia también. Entonces, todas esas medidas que en realidad empiezan con las medidas de fomento de confianza, se llaman las primeras. Hay que fomentar la confianza, porque muchas veces las partes ni siquiera se pueden ver. Es tan alto el nivel de conflicto y de rechazo entre las partes que ni siquiera pueden conversar, porque no hay confianza. Entonces hay que empezar con medidas de construcción de confianza. Ahora, por ejemplo, una medida de construcción de confianza sería poner en libertad inmediata a los presos políticos. A esta muchacha, hija de Carlos Valle, a Elsa Valle, y a todos los, Edwin Carcache, todos los amigos que están presos. Menciono a Edwin porque se liberaron a 4 de los 6 que fueron detenidos ayer, pero hay cantidad de personas, Medardo Mairena, Pedro Mena, Irlanda Jerez, cantidad de personas que han sido detenidas simplemente por ser parte de la rebelión cívica. Detener las torturas. Desarmar a los paramilitares, por ejemplo, que el ejército saliera a cumplir con su deber de desarmar a una fuerza militar que no está contemplada en la Constitución. Entonces esas son medidas de fomento de confianza. Después vendrían las medidas de buenos oficios, después de mediación, arbitraje, y después hasta medidas de el juicio también, el contencioso internacional sería importante como una medida aquí. Eso es diplomacia preventiva. Ahora, diálogo, con que fue clarísimo, en el sentido de que el diálogo debe reactivarse con la alianza cívica, o sea, contemplar otro diálogo a los ojos de la OEA, por lo menos lo que dice Conque, no hay espacio para eso.
La mediación de la conferencia episcopal sigue siendo fundamental para esto y el resto es elecciones adelantadas con observación electoral y con las reformas que ya se ha venido trabajando el mismo gobierno. Con la OEA se han venido trabajando de la mano. Lo que pasa es que la crisis de abril y los 4 meses subsiguientes lo que hacen es modificar el calendario para el cual estaban pensadas esas reformas y dice, pasa insoslayablemente por el adelanto de las elecciones. ¿Qué tan posible es eso? Tomando en cuenta que ya no es algo que dice Luis Almagro ante el Foro Continental de la OEA. No, lo dice Conque como un trabajo o como el resultado de un trabajo en conjunto con el gobierno en el máximo foro de discusión mundial que es la ONU. Pues yo creo que esa es la salida racional que siempre ha estado planteada, Luis, aquí. Lo que pasa es que el gobierno ha tomado por un camino irracional de ver la realidad desde un punto de vista totalmente irreconciliable con lo que se nos presenta como verdad a la vista de todos, ¿verdad? Y eso ya atraviesa por problemas psicológicos de los que mandan en este país, ¿verdad? Porque ya quiere decir de que están tan lejos de la realidad que se trasladaron a vivir a otro mundo que es irreal, ¿verdad? Y que se le desbarata en cualquier momento. Pero te quiero decir otra cosa. Esto de las medidas de diplomacia preventiva también traen son medidas positivas, la diplomacia preventiva, pero también hay medidas de carácter negativo, incentivos negativos, que son las sanciones también. Estas medidas también se acompañan de sanciones. Si vos recordás, por ejemplo, el régimen de África del Sur en los años 80 estuvo sometido a medidas y a sanciones profundas para que suspendiera el régimen de segregación racial. Y al final de cuentas, los sudafricanos tomaron el camino de la racionalidad, se dieron cuenta de que si las sanciones seguían y el aislamiento de África del Sur se acentuaba con las sanciones, África del Sur iba a quedar convertida en un basurero internacional, ¿verdad? Y gracias a Dios que recapacitaron, regresaron al camino de la racionalidad, del diálogo, pusieron en libertad a Nelson Mandela, eligieron a de Klerk y empezó todo un proceso de diálogo. O sea que el diálogo no está lejos de nosotros y es la posibilidad más importante que nosotros debemos de aprovechar aquí en Nicaragua. Pero aquí dependemos de la perspectiva que tiene la gente que tiene en este momento la fuerza, porque Ortega solamente se está manteniendo con la fuerza, ¿verdad? Ya el consenso se le terminó y él no quiere dejar de usar el garrote. Es más, voy a leer parte de lo que Conque dijo como el informe de la OEA hacia Naciones Unidas. Dice que hay señalamientos que han deslegitimado al gobierno del señor Ortega. O sea, no hay legitimidad a partir de los hechos de abril y los meses que siguieron hasta ahora, le han quitado la legitimidad y por tanto hay que volver a esa legitimidad. ¿Cómo? A través de un adelanto de elecciones, por medio de un diálogo sincero, real, sin trucos, porque lo que ha hecho Ortega nada más son trucos para alargarlo y para ganar tiempo y después salir a matar a la gente con más fuerza. Pero con que le dice a las Naciones Unidas, el gobierno de Nicaragua, por las acciones que ha ejercido, es ilegítimo y por tanto hay que volver a la legitimidad. Vamos a una pausa comercial y cuando volvamos seguiremos analizando la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU con el doctor José Luis Velázquez. Ahora, disfrutar de frijoles blanditos es más fácil. Recuerda que no contiene preservantes, no necesita refrigeración y es 100% nicaragüense. Busca frijoles blanditos en sus diferentes presentaciones en todas las pulperías del país. Date un gustito con Blanditos. Distribuido por Agricorp. Hola, mamá. Hola, amor. ¿Ya compraste todo? Cebolla, tomate, le dejas caer todo en la masa y le echas sal. Eso, la sal. Mezclalo bien. Casi tan rico como el suyo. Adiós, amor. Besitos a todos. Activa llamadas ilimitadas por un día a un número de Claro en Costa Rica. Envía 1CR al 1000. ¡Claro que sí! Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente
porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, ay, es café con vos, es café con vos. Disfruta de Café con Vos. Lave su ropa con jabón Don Toro. Buen rendimiento, excelente aroma y un precio inigualable. Estamos conversando con el doctor José Luis Velázquez, ex embajador de Nicaragua ante la OEA, sobre la reunión que tuvo el Consejo de Seguridad de la ONU y en el que se abordó el tema de Nicaragua. Quiero leer un párrafo de lo que dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, en relación a la reunión del Consejo de Seguridad. Dice: la brutal represión en Nicaragua ha forzado a decenas de miles de personas a huir del país. La policía, junto con pandillas armadas pro gobierno, han detenido arbitrariamente, torturado y asesinado a los opositores. El Consejo de Seguridad debería condenar estas atrocidades y demandar que las autoridades nicaragüenses cooperen plenamente con los organismos internacionales de derechos humanos. Si las violaciones de derechos humanos continúan con impunidad, el Consejo debería imponer sanciones contra los altos mandos responsables por los abusos. Human Rights Watch queda a la espera del pronunciamiento oficial del Consejo tras la sesión. ¿Qué tan posible es eso, tomando en cuenta que aquí lo que vemos son detenciones, persecución, secuestro? ¿Qué tan posible es eso que una cosa pide importante Vivanco? Que sería el regreso, la reintegración de el alto comisionado para los derechos humanos, ¿verdad? De nuevo, la oficina del alto comisionado para derechos humanos, de nuevo que venga a operar in situ. Creo que Luis, aquí ha habido también en esta sesión del Consejo un avance bien importante, porque todos los actores tuvieron que poner su carta sobre la mesa, ¿verdad? Vimos, por ejemplo, la actitud de la Federación Rusa, ¿verdad? Clara. Muy clara, muy clara. Y vimos también la postura de China. Y después otros países que son de casi soberanía fracasada, pues como por ejemplo Etiopía y imagínate Guinea-Bissau, que ha sido una de las dictaduras más abyectas que ha tenido África. Terrible. Entonces, y posturas gallinas después como otros países que estaban ahí. Pero quería referirme especialmente a que tuvieron que soltar carta la Federación Rusa. Ahora ya sabemos quiénes son nuestros amigos y nuestros enemigos, ¿verdad? Y también ellos van a pagar un precio por soltar esta carta. Porque ahora nos preguntamos, ¿y qué interés tiene Rusia con Ortega? Y aquí nosotros vamos a tener que revisar. ¿Te acordás del reconocimiento de Abjasia y Osetia del Sur y después del reconocimiento de Georgia? Solamente Nicaragua, creo que fue en el 2007, fue el único país que reconoció el zarpazo que dio Nicaragua Putin. Y otro país que no me acuerdo ni cómo se llama, 2 países. ¿Verdad? Entonces, pero hasta ahí. Ahí vos tenés ya un intercambio pues, de favores. Y después, la mísera ayuda económica que le ha tirado Putin a Ortega, pero básicamente el establecimiento de esta base de espionaje que estaba establecida aquí y las oficinas del Ministerio del Interior de la Federación Rusa que están ahí en las colinas que fueron construidas. Entonces ahí vos ves ya un intercambio claro, ¿verdad?, entre dos dictadoras, porque Putin es el zar Putin, ¿verdad? También ha recurrido a los mismos métodos que ha usado Ortega, los ha replicado. ¿China ¿verdad? por qué? Y China precisamente porque... Dice uno, Wang China, Jing, ni siquiera tenemos relaciones diplomáticas con ellos. Y China dice... Sí, pero hay relaciones. Recordate que a mí me invitaron los chinos en el 2004. Fui el primer nicaragüense que fue a China en una misión semioficial, pues porque como yo era presidente del Consejo Nacional de Planificaciones y China era miembro del Consejo Económico y Social que aglutinaba todos los consejos económicos y sociales, a través de ellos me hicieron una invitación porque ellos estaban desde ese momento interesados en el canal por Nicaragua. Y precisamente, ¿por qué se mete China? Porque en el fondo Wang Jing es un agente del gobierno chino que
a quien Ortega le da y le regala la concesión del canal Pro Nicaragua. Que en la entrevista con F insiste en que todavía está vivo eso. Que todavía está vivo, pero en última instancia eso podría ir a parar a manos del gobierno chino, que es el patrocinador de Wang Jing. Entonces también allí ellos tienen intereses. Y aunque no siguen teniendo una relación un poco hipócrita con Taiwán, en el fondo el amarre es siempre con China, ¿verdad? Ok. Le preguntaba al doctor Julio Icaza Gallar por vía electrónica, está enfermo y le mandamos un saludo, que nos diera sus consideraciones acerca de la reunión. Y le decía, ¿qué sigue? Paró ahí porque la gente estaba preguntando mucho, ¿qué sigue? Entonces él me respondió lo siguiente. Si te fijaste, al final la presidenta del Consejo, en este caso la embajadora de Estados Unidos, dijo, no hay más oradores, se suspende la sesión. Eso quiere decir que el tema no está agotado. En dependencia de los países que soliciten intervenir, se puede programar otra sesión. Mientras tanto, se podrá ir trabajando en una resolución o una declaración presidencial. Esta última es una declaración que lee el presidente al final del debate, en la que recoge el consenso de todos los países miembros del Consejo, si es que se logra. Aunque se menciona como una posibilidad, yo veo esta alternativa difícil por las posiciones asumidas por Rusia y China. Una resolución podría poner en dificultad a estos países en el sentido de que no pueden vetarla por tratarse de una resolución de principios y obligarlos a la abstención. ¿Cómo ve usted esta reflexión de... Yo creo que está muy acertada la reflexión de Julio. Por eso te digo que el proceso en el Consejo de Seguridad es un proceso que se puede bloquear rápidamente. De hecho, ha pasado, por ejemplo, cuando uno de los éxitos que se tuvieron en el Consejo fue cuando en 1990 Saddam Hussein invadió Kuwait. Y entonces fue la coalición internacional al Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad aprobó la acción, se expulsó a Saddam Hussein de Kuwait, ¿verdad? Y ahí nomás terminó la acción. Fracasó cuando el caso de Afganistán, después del 9/11, que los Estados Unidos quieren accionar en Afganistán y Rusia y China vetan, ¿verdad?, la acción. Entonces los Estados Unidos crearon una coalición aparte y condujeron las acciones militares en Afganistán, ¿verdad? También esa opción también podría completar lo que Julio nos ha dicho. De aquí podría salir también la formación de una comisión que no tiene que ver ya con el Consejo, pero que surge paralelamente en Naciones Unidas, de una comisión como la que está funcionando ahorita en la OEA y que al mismo tiempo se une a la Comisión Especial de la OEA sobre Nicaragua, ampliándola más. Por ejemplo, donde entrara Inglaterra, entrara Francia, entraran los Países Bajos, ¿verdad?, entraran los Estados Unidos con mayor presencia. Entonces se aumentaría ahora las posibilidades de ejercer las medidas de diplomacia preventiva e incluso de las sanciones que hablamos. Hay gente que quedó inquieta, doctor, con 9 de los 15 votos, si se llegan a juntar 9. ¿Cómo es ese sistema para que la gente lo comprenda? Porque hay quienes dicen, si 9 logran votarse, entonces no importa que haya veto. No, y yo entiendo que no es así. No hay nada. Veto es veto. Veto es veto. No lo acepto, punto. Hasta ahí nomás llegó. No hay más discusión. Ni que tengas 15, ¿verdad? ni que tengas 14, nada, con uno. No hay voto, con uno. Los no ganan, como decía el presidente Lincoln. No hay posibilidades, no se vota. Cualquiera de los 5 que vete la resolución, hasta ahí nomás llega. Pero como dice el doctor Icaza, si se trata de una declaración de principios... Del presidente del Consejo, en este caso de Nikki Haley, ¿verdad?, que reúna elementos de consenso, ella puede hacer una declaración de principios. Y pueden abstenerse, no vetarla. Simplemente es una declaración del presidente del Consejo, ¿verdad? Sale como una declaración del presidente del Consejo. Pero esa no es una medida, pero no es una medida coercitiva, que no tiene fuerza, ¿verdad? Es simplemente una declaración del presidente. Pero sí, eso puede repercutir en la Corte Penal Internacional. Puede activar a la fiscal de la Corte, que tiene iniciativas
¿verdad? Para plantear investigaciones importantes de las violaciones de derechos humanos y de las cosas que estén pasando. O sea que se abren, no termina allí, se abren, y esto el mayor hay éxito. Un mes, en este caso, el mayor éxito es que... Hay un mes de la presidencia de Estados Unidos. Sí. ¿Qué avisora usted para ese mes? Porque yo veo a Estados Unidos realmente interesado en que esta situación se supere, porque lo han dicho ya fuera de ese foro, no queremos ni que se replique Siria, ni que se replique Venezuela en Nicaragua. Bueno, los Estados Unidos están accionando aquí en el Consejo, pero también están accionando en el mismo Congreso de Estados Unidos, ¿verdad? Se está esperando desde hace un rato de que hayan sanciones fuertes, especialmente la ley especial sobre la protección de derechos humanos en Nicaragua, ¿verdad? Que sustituyó a lo que se llamó NICA Act en un tiempo, y la ampliación de la lista Magnitsky también, ¿verdad? Que serían sanciones importantes. Se está esperando también la imposición de un embargo de armas. De acuerdo con hay un tratado, Luis, que se llama el Tratado de Comercio Internacional de Armas, de los cuales las naciones que lo han suscrito cierran completamente la posibilidad de adquisición de armas y municiones y de elementos bélicos a aquellos países donde se presentan violaciones de los derechos humanos. Y esa es una potencialidad muy grande que tiene esta situación. Usted hablaba de que en el paralelo puede formarse una coalición como la que Estados Unidos conformó con Gran Bretaña y otros países en el caso de Afganistán. Pero, ¿ve usted factible? Porque en Afganistán estamos hablando de una situación de guerras abiertas, de bandos armados contra bandos armados. En este caso estamos hablando de un bando armado contra un bando desarmado, o una persecución y asesinatos selectivos y hasta extrajudiciales, según los informes. ¿Cabe esto y el Consejo de Seguridad no puede mandar a parar algo así? Pero estamos hablando aquí de una coalición armada. Aquí no estamos hablando de una coalición como la que se formó en la OEA, una coalición. O sea, no estamos hablando de una coalición armada para intervenir militarmente en Nicaragua de ninguna manera. No estamos hablando de un grupo como el que ya se formó en la OEA, pero y que lo viene a reforzar al mismo grupo de la OEA con la presencia de más países y con una atención ya de carácter global, ¿verdad? Y con capacidades de ejercer diplomacia preventiva y de imponer sanciones también. Entonces ya viene con la mano más cargada. Doctor, para lograr el diálogo, que es hacia donde se debería de dirigir esto, ¿verdad? Así que vamos a tener una salida pacífica. Y ahí va la pregunta que la gente se está haciendo, porque mientras tanto Ortega sigue matando, mientras tanto Ortega sigue deteniendo, mientras tanto Ortega sigue secuestrando, ¿qué futuro le ve usted a esto si el señor Ortega se sigue abanicando el rostro con las decisiones que se tomen a nivel internacional? No podemos ser pesimistas, Luis, ¿verdad? Nuestra misión es darle al pueblo de Nicaragua siempre esperanza, siempre hay luz al final del túnel, y yo tengo la certeza y la seguridad de que el pueblo de Nicaragua va a llegar al lugar donde se ha propuesto llegar, que es a llegar a tener paz, justicia y democracia. Ese optimismo me gusta. Ojalá que yo también creo que hay espacios todavía para encontrar salidas pacíficas, institucionales, y que le den espacio a la población para que a través de ese ejercicio que veníamos haciendo hasta el 2006, de manera libre, transparente y espontánea, se retome, que es el voto. Si la gente, si vos lo que querés aquí es paz, y si vos tenés a la mayoría, como decís que la tenés, pues entonces sometete al escrutinio, pero un escrutinio de verdad, no a triquiñuelas ni a mañas, porque ese es el problema que tenemos aquí. Desde el 2006 para acá, no ha habido una elección en la que la población confíe y diga, yo elegí. Más bien anda la gente todavía preguntando dónde está su voto. Entonces creo que yo también tengo la esperanza, pues, doctor, y la fe, y ojalá que haya algún tipo de sensatez de parte de quienes gobiernan para que tomen decisiones adecuadas y que el país salga adelante. 30 segundos más para sus comentarios finales, doctor. Hay que perseverar, ¿verdad? Hay que perseverar, los valores no se abandonan nunca. Esta es una lucha de valores, esta es una lucha del bien contra el mal, lo hemos visto bien claramente,
y en la medida en que nosotros perseveremos y tomemos esta lucha como una lucha de valores y una negociación que tiene que hacerse en base a principios, el pueblo de Nicaragua va a triunfar y va a sobrevivir nuevamente esta terrible época que nos ha hecho pasar Ortega. Gracias, doctor José Luis Velázquez, ex embajador de Nicaragua ante la OEA. Espero, amigos televidentes y oyentes, que hayamos aclarado algunas dudas, ¿no?, que habían quedado luego de esta reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De nuevo, histórico lo que ha pasado, porque como decía el doctor Velázquez, de abril para acá, que Nicaragua, que estaba fuera del radar internacional, se haya posicionado en el más alto foro de discusión mundial por la crisis que ha provocado la represión del señor Ortega, es un triunfo. Es un triunfo y tenemos que reconocerlo como tal y abrazarlo como tal, porque ha costado sangre, ha costado dolor, ha costado muerte y luto y muchas lágrimas, pero como decía nuestro invitado, al final del túnel ahí se ve la luz, y más temprano que tarde, Dios quiera que sea así, el señor Ortega va a tener que aceptar que las cosas no son como que esta fuera su finca o como que esta fuera su isla, sino que tiene que dar espacio al soberano. Si usted, señor Ortega, tiene la mayoría, juéguesela y va a ver que el pueblo le va a dar la respuesta. Gracias por su sintonía y participación. Nos encontramos en la próxima. Y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.